día y sobre todo por la provisión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, Señor. Gracias que tú nos alimentas cada día con tu provisión, pero también precisamos hasta que estemos contigo de tu palabra que es viva, que es eficaz, que es eterna, que es poderosa, Señor, para ministrar nuestras almas. Y te encomendamos a tu siervo Juan, Señor, para que ungido con el poder de lo alto y dirigido por tu Espíritu Santo pueda regar con tu voluntad nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Buenos días y bienvenidos a todos. Así que vamos a participar ahora, vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Os invito a leer un texto en un par de versículos en el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10. Verso 25. Lo sabemos todos de memoria. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como aquel día que estáis viendo que se acerca. Se ha predicado mucho sobre esto, incluso creo que yo también hace ya unos pocos de años prediqué sobre esto. Pero hace un par de semanas leía un texto que se quedó grabado en mi corazón y eso me ha llevado nuevamente a venir a este texto. Decía el texto: en el primer siglo, los cristianos eran perseguidos por reunirse. En el primer siglo, los primeros cristianos eran perseguidos por reunirse. Y decía el texto: y en el siglo actual tenemos que perseguir a los cristianos para que se reúnan en las iglesias. Y lamentablemente esta frase tiene razón. Lamentablemente esta frase tiene razón. Si echamos la vista atrás, hace 7, 8, 10 años, yo creo que si hubiéramos tenido la misma situación que estamos teniendo en el día de hoy, no podríamos actuar como estamos actuando en el día de hoy. Y me explico. Si la situación que han tenido los hermanos de Luis Braille hubieran sido 8, 10 años atrás, no hubiéramos podido atenderle como lo estamos atendiendo ahora. ¿Por qué? Pues porque ustedes erais muchísimos más y nosotros solos aquí en la iglesia ya la llenábamos. Por eso digo que esta frase en el día de hoy tiene razón. Y cuando yo meditaba, os puedo asegurar que me dolía. En el primer siglo los cristianos, nuestros hermanos, eran perseguidos por reunirse. Tenían que reunirse clandestinamente. Hoy en día cualquier ocasión es buena para quedarnos en casa o quedarnos en la cama. Y yo quiero hablar precisamente de esto. Yo doy gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Yo doy muchas gracias al Señor y me alegro enormemente de veros. Pero como esto se está grabando y hay personas que no están aquí pero que lo escucharán, pues también me dirijo a ellos. No solamente a ustedes, sino también a los que van a escucharlo por las redes sociales, porque tiene sus ventajas y tiene sus desventajas las redes sociales. Así que vamos a hablar de este tema. Cuando Jacob era muy anciano ya,
ya estaba en sus últimos días, casi acostado el hombre que ya no podía moverse. Él llamó a todos sus hijos para darles una bendición que ya el Señor les había dicho. En Génesis 49 lo podéis encontrar. Y sobre todo llama la atención algo, o una bendición que le da muy especial a Judá. Y dice el verso 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Habéis escuchado hablar la palabra que acabo de decir? Silo. Silo. No la escuchamos mucho, ¿verdad? No la escuchamos mucho porque es que es la única vez que aparece en las Escrituras. Solamente aparece en este texto esa palabra, ya no aparece por ningún sitio más. De hecho, no se conoce ni la etimología del término, no se conoce casi nada sobre esa palabra, y hay inclusive eruditos que han tratado de modificar la palabra creyendo que había sido un error del copista, del que lo había escrito. Otros han modificado la palabra, buscándole otro sentido, pero una gran parte de los estudiosos de la palabra del Señor están de acuerdo en que el término puede tener uno de los siguientes significados: el enviado, la simiente, el pacífico o el verdadero rey, como dice la versión internacional. Con lo cual, podríamos traducir este texto diciendo que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el verdadero rey, y a él se congregarán todos los pueblos. A mí esto me cuadra mucho. Ahora bien, ¿qué propósitos tendrá el Señor para que los hombres y las mujeres se congreguen? Porque seguro que hay un propósito, ¿verdad? El escritor de los Hebreos dice: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana con vosotros. No dejando de congregarnos. Antes del peregrinaje del pueblo a través del desierto, el Señor solamente había hablado con dos personas, solamente trataba con dos personas, con Moisés y con Aarón, eran con los que trataban. Y a partir del capítulo 36, el Señor ya, de eso, el Señor le manda construir un tabernáculo. Tabernáculo del que nosotros dimos aquí un estudio hace mucho, y la verdad que fue precioso. Porque si lees el libro de Éxodo, están las medidas exactas de todo lo que hay que hacer. No hay nada al azar, no hay nada que el hombre pueda pensar para hacerlo. El Señor ya lo había dado todo. Entonces el Señor había establecido ese lugar de reunión. Y el número 10, el Señor le dice a Moisés algo que tenía que hacer. Dice en el verso 2: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y ahora, cuando toquen las trompetas, toda la congregación se reunirá. Toda la congregación se reunirá a la puerta del tabernáculo. Porque el tabernáculo era el lugar donde Dios se mostraba a su pueblo, donde Dios hablaba con su pueblo, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Por eso Dios le manda a los hijos de Jacob también, que nos manda a nosotros, que nos congreguemos. Para el pueblo, el tabernáculo representaba la morada de Dios en medio de su pueblo.
el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo. ¿Y para qué se congregaban? Pues también es una pregunta que puede surgir. ¿Para qué se congregaban? Habrá un motivo. Y el Señor no deja nada al azar. El Señor también lo dice. El Señor dice por qué y para qué hay que congregarse. Nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Moisés ya era muy anciano. Moisés ya estaba casi en las últimas, podemos decir. Y le informa a Josué que él era el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, el que le iba a repartir la tierra prometida. Y dice el verso 7 del capítulo 31. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No tengas miedo ni te intimides. Ahí tenía una misión que hacer el joven Josué. Pero tenía que hacer algo. No era solamente ir ahí. Él tenía que hacer algo. Dice el verso 12: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Y además, tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán. Es cierto que Moisés le está hablando a Josué de congregar al pueblo. Ahí en este caso era el año de la reunión, era la fiesta de los tabernáculos, pero esta enseñanza es también general y es para nosotros en el día de hoy, porque estas cosas no han quedado obsoletas. El Antiguo Testamento no podemos quitarlo del medio, está en vigor. Y nos dice quiénes eran los que tenían que congregarse. ¿Habéis leído? Primero ha dicho toda la congregación, o sea, todo el pueblo. Pero es que después especifica y dice: hombres, mujeres, niños. Y no solamente ellos, sino además los extranjeros que estén en tu tierra, a ellos también los vas a traer aquí a la congregación. Y a los que nazcan después de ellos también los vas a traer a la congregación. Es decir, todos los que estaban y los que vendrían después estaban llamados a congregarse. Yo me preguntaba, ¿puede Dios tratar con cada uno de ellos y con nosotros de forma individual? Pues sí, claro que sí. Claro que sí, que puede hacerlo. Pero el Señor mandó que se congregaran. ¿Para qué? Acabamos de leer, verso 12. Primero, para que oigan. Primero, para que oigan. Era costumbre en aquellos tiempos que el pueblo se reuniera en algún lugar. En este caso era el tabernáculo, para escuchar lo que Dios tenía que decirle a través de algún sacerdote, a través de algún profeta, a través de alguien que el Señor utilizara para ministrarles la palabra. O más adelante, cuando ya estaba escrito el libro, cuando estaban escritos los rollos, para que leyeran lo que estaba escrito en los rollos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de asistir a la explicación que daba el maestro, que estaba hablando, que estaba dando de lo que estaba diciendo, para aprenderlo. Es necesario escuchar y escuchar la explicación que te están dando. Tenemos ejemplos, y el mejor ejemplo que podemos utilizar, el que yo voy a utilizar en esta mañana, el Señor Jesús.
¿Recordáis cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga? Y le dieron a leer el rollo, ¿no? Y él leyó Isaías. Y terminó de leer y le entregó el rollo al ministro. Y nos dice la Escritura que todos los ojos estaban fijos en él. ¿Esperando qué? Esperando que les explicara lo que acababa de leer. Para que oiga la explicación que el maestro tenía que dar de todas las cosas. Además, como dice Primera de Corintios, Dios puso maestros en las iglesias para que estos enseñen al pueblo, para que los hermanos puedan aprender, puedan escuchar y sigan esas enseñanzas, para que oigamos lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Porque el Señor siempre tiene una palabra para ti, siempre tiene una palabra para mí. A pesar de que nosotros leamos la Biblia en nuestros hogares, a pesar de que escuchemos al Señor en nuestros hogares, el Señor quiere que nos reunamos aquí en este lugar. Al igual que nos reunimos en nuestras casas, o estamos en nuestras casas y oramos, pero también venimos aquí a este lugar a orar como iglesia, a clamar al Señor. El Señor quiere que nos congreguemos para que oigan. Y a continuación, dicen para que aprendan. Los jóvenes tenían que instruirse de los ancianos. Los alumnos tienen que instruirse de los maestros. Los hijos se tienen que instruir de los padres. Todos tenían que aprender lo que Dios había hecho por su pueblo, las maravillas que el Señor había hecho por su pueblo, la grandeza de Dios que creó los cielos y la tierra. Tenían que oír todas esas cosas. Y eso es un reto para ti y para mí en el día de hoy también, de enseñarles a nuestros hijos. Dice Proverbios, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero es una obligación nuestra instruir también a nuestros hijos. Ese es un reto, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Porque es muy fácil decirle a los niños, tú tienes que hacer esto. Lo que yo hago, no. Lo que yo hago, tú no lo hagas. Tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué van a hacer los niños? Lo que me vean hacer a mí. Eso es lo que van a hacer. Lo que me vean hacer a mí. Y si a mí me da igual congregarme que no congregarme, ¿cómo después le voy yo a decir a mis hijos que se congreguen? Para que teman al Señor. Pero no un temor de miedo. Aquí no se está refiriendo en este verso a ese temor de miedo, a ese temor de ¿qué me va a hacer? Me voy a esconder, me va a castigar. No, es un temor reverente. Aquí se está refiriendo a un temor reverente, es decir, se está refiriendo a la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le está reconociendo el poder, a la que se le rinde el debido respeto. A ese temor se refiere. También dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No tenemos que meterle miedo a nuestros hijos. Es instruirlos en los caminos del Señor, enseñarlos los caminos del Señor, enseñarle quién es el Señor y la misericordia que el Señor tiene de cada uno de nosotros. La misericordia que sigue teniendo de mí aún en la actualidad, con tanto como le fallo. Y decirle, mira, el Señor no me castiga, me ama tanto que ha dado a su Hijo en una cruz por mí. ¿Sabéis por qué se caracteriza el libro de Jueces? ¿Sí? Todos me veían decir lo mismo. Y cada uno hacía, ¿no?,
¿Vale? Eso aparece una vez. Eso aparece una vez. Pero 8 veces aparece y volvieron a hacer lo malo. Y volvieron a hacer lo malo. Si el Señor se manifestara en nuestras vidas y tuviera que darnos un toquecito cada vez que hacemos algo malo, cada vez que le fallamos, yo no sé ustedes, pero yo tendría la cabeza con una torta de aceite, llena de bultos. Pero sin embargo el Señor no actúa así con nosotros. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que teman al Señor, pero que teman con un temor reverente, con un temor de amor, con un temor sabiendo que Él tiene todo el poder, pero que a pesar de eso, de que tiene todo el poder, no nos paga conforme merecen nuestras obras, sino que lo hace conforme a su misericordia. Y sigue diciendo, para que oigan, para que aprendan, para que teman. Y dice, y para que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y había bastante. Y había bastante. Este mandato quizás fuera el que más tiempo le iba a ocupar al pueblo. Por eso tenían que reunirse con frecuencia. Porque tenían que escuchar qué era lo que tenían que hacer. Tenían que oír, tenían que aprender, tenían que temer y luego después tenían que poner por obra todo eso. Como yo decía, el Antiguo Testamento sigue estando vigente para nosotros en el día de hoy. La ley sigue estando vigente para nosotros en el día de hoy. Volvemos al ejemplo del Señor Jesús, el que dijo, Él dijo que Él no había venido ¿a qué? A quitar la ley de en medio. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿A qué he venido? A cumplirla. Y eso sigue estando presente para nosotros. Y es más, Él resumió la ley en 2 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ¿no? Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me preguntaba, ¿y quién es mi prójimo para nada? Automáticamente me vino el buen samaritano, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. No vamos a perder mucho tiempo ahí porque si no nos enredaríamos mucho, pero en casa, cuando te pregunte, ¿a quién puedo ayudar? Piensa en el buen samaritano, piensa en lo que hizo aquel personaje. Tenemos que reunirnos para ver su poder, para ver su gloria. En Éxodo 40, cuando ya el tabernáculo estaba hecho, hasta el final de eso, nos dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. La gloria del Señor lo llenaba todo. Y ahora dice, cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, ellos tenían que quedar allí, quietos. Y yo me preguntaba, si vengo aquí y estoy hora y media, hora 3/4, ya estoy aquí que no puedo moverme. Si tuviera que estar como el pueblo del Señor allí, horas y horas y horas reunidos, ¿aguantaría? ¿Aguantaríamos? Porque el pueblo estaba en el desierto. Allí no tenían aire acondicionado. Allí no tenían las sillas que tenemos nosotros, aunque los bancos son un poquito incómodos. Pero estamos aquí, hace calor fuera, nosotros aquí estamos estupendamente. Tenemos el aire fresquito. ¿Qué tiempo aguantaríamos nosotros aquí? Para ver la gloria del Señor. Y aquí podemos ver la gloria del Señor. Aquí podemos ver la manifestación del Señor. Aquí podemos sentir
sentir al Señor en nuestros corazones. ¿Lo habéis sentido alguna vez? Sí. Sentir al Señor en tu corazón. Estar sentado y sentir que el Señor te está hablando. Para publicar el nombre de Dios también tenemos que reunirnos. Dice el Salmo 102, para que publique Sion el nombre de Jehová y sus alabanzas en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Como estamos viendo, es muy importante reunirnos como congregación para publicar el nombre del Señor, para decirle al mundo quién es el Señor. No se nos dice que nos congreguemos para servir así porque sí. Sugiere que le podemos servir mejor si estamos todos unidos, si nos congregamos para servirle. Dice el Salmo, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. El salmista está hablando del futuro, pero es notorio que se le sirve mucho mejor al Señor cuando estamos en grupo, cuando nos organizamos bien para preparar un acto de adoración como en esta mañana. Unos presiden, otros predican, otros llevan la música, otros están pasando. Un equipo siempre está compuesto por varias personas y cuando trabajan bien, todo funciona de maravilla. Todos tenemos que aunar esfuerzos, porque todos tenemos algo que darle al Señor también. El Señor no nos ha dejado sin nada, todos nos ha dado algo para que lo pongamos a su disposición. Todos tenemos que aunar esos esfuerzos. Y yo me acordaba, por ejemplo, acabamos de terminar el europeo de baloncesto. Yo no lo he seguido mucho, muy poquito, pero lo he ido siguiendo. España era uno de los equipos por los que nadie daba un duro. Nadie apostaba por España, había quedado fuera de todas las quinielas, porque la gente que llevaba no tenía mucha conjunción, o no tenía mucho nombre, quitando a un par de ellos o tres. Y nadie daba un duro por España. ¿Sabéis qué ha pasado? España ha quedado campeona de Europa. ¿Sabéis cuál ha sido el motivo? El equipo. Porque ha sido un equipo. Y eso es lo que han elogiado todos los entrenadores. Todos los entrenadores, inclusive al que jugó la final con España, que tuvieron tan mal perder, que se fueron sin esperar que le entregaran las medallas a España. Eso siempre se ha hecho. El equipo perdedor siempre ha estado hasta que al ganador se le han entregado sus premios y se han aplaudido. Ellos no lo hicieron. Pensaban que iban a ser los superiores. Pero España ha ganado porque era un equipo, porque era una piña. Y en los momentos difíciles siempre había una persona que les decía, somos un equipo y tenemos que estar como tal. Y si nosotros somos un equipo para seguir al Señor, seguro que vamos a hacerlo mucho mejor. Tenemos que congregarnos también para clamar al Señor, para clamar a Dios. El libro de Joel es uno de los libros que se leen muy poco. Además se sabe muy poco de ese libro. Muy poco se sabe de ese libro. Posiblemente unos 400 años antes de la venida del Señor, después del exilio. Pero en Joel encontramos un verso que dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad a Jehová. Estaban pasando por tiempos muy difíciles cuando escribió Joel ese libro. Había hambre en todas las regiones. Los labradores no tenían nada. La vid seca. La higuera había crecido. Había escasez y el pueblo sufría penurias. ¿Y cuál era la respuesta a esta situación? Proclamad ayuno, convocad la asamblea.
congregad a los ancianos. Es necesario que comprendamos la necesidad que tenemos de congregarnos, de reunirnos. Sobre todo en los tiempos que corren. La situación en España no es fácil. Y no es que sea fácil, es que se está poniendo muy complicada. No nos estamos dando cuenta, pero estamos a punto de estar de entrar en una recesión. España está endeudada no hasta aquí, sino hasta acá. El déficit que hay ahora mismo es de 1,5 billones. Bueno, el último que yo he leído era 1,5 billones. En el planeta no sabemos qué va a pasar. El loco este de Putin cualquier día le da una locura, toca el botón y estalla una guerra nuclear. Perdemos todo. Perdemos todo. Y he escuchado ya a periodistas decir que es creíble lo que están diciendo, que en cualquier momento le puede dar una locura. Tenemos que reunirnos para clamar al Señor. El Señor desea que nos congreguemos. El Señor dice, otra vez os digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de lo que pidierais, les será hecho. El Señor les dice, otra vez os digo, parece como si el Señor está recalcando una enseñanza para que quede bien grabada en nuestros corazones. Otra vez os digo, enterarse. Y a continuación de esto dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él desea que nos congreguemos todos juntos para que clamemos también a Él, para pedir fortaleza espiritual. ¿Recordáis también Pedro y Juan? Hacia el principio del libro de Hechos, ellos habían sanado un cojo, después por esa misma circunstancia lo metieron en la cárcel. ¿Y qué hicieron? Juntos se pusieron a orar. Y nos dice que aquello tembló, que las cadenas se rompieron. El Señor contesta cuando su pueblo se reúne. Somos nosotros como tizones, que cuando nos vamos separando del fuego, ¿sabéis qué va pasando con los tizones cuando tú los quitas? Cuando quitas un leño del fuego, que se apaga. Pero cuando lo vuelves a poner en fuego, todo junto, ¿qué hace? Vuelve nuevamente a la calor. Pues así somos nosotros. Y cuando dejamos de reunirnos, somos como esos palos que se quitan del fuego, que poquito a poco nos vamos apagando. Pero Dios nos manda que nos congreguemos para que nos animemos los unos a los otros. Uno de los significados precisamente de la palabra iglesia es congregación. Nosotros individualmente no somos iglesia. Individualmente. Somos el templo de Dios viviente. Somos templo de su Espíritu Santo. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Tenemos que reunirnos todos juntos para poder ser una iglesia. Puede ser que alguna persona, por circunstancias ajenas a su voluntad, por enfermedad, por trabajo, por viaje, por guerra, porque esté en el servicio, por muchas circunstancias, no puede reunirse, pues es posible que tenga una excusa válida delante del Señor. Pero si no tenemos una excusa válida delante del Señor, al asunto. Entonces,
no nos estamos congregando, no somos iglesia. La iglesia es el tabernáculo del Señor. Hay muchas razones en la Biblia en las que se nos dice por qué y para qué tenemos que congregarnos. Muchas. Pero para mí hay una que está sobre todo, y es que lo manda el Señor. Y si Dios lo manda, cuando Dios dice algo, a ti y a mí solamente nos queda decir amén. Amén. Hebreos 10:24, en la versión popular, dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Aquí nos dice: considerémonos, la versión que nosotros solemos leer. La versión popular dice: busquemos la manera de ayudarnos. Es decir, que es una obligación para nosotros buscar cómo te puedo ayudar a ti. No hace falta que tú me pidas ayuda. Yo debo de buscar la manera de ayudarte a ti. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Y dice: a tener más amor y a hacer el bien. Y después de estas palabras es cuando nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. Tenemos que comprender que tú y yo tenemos la necesidad espiritual, moral, emocional, material de estar juntos en Cristo. ¿Cuántas veces he venido desanimado y he escuchado una oración y he escuchado una palabra, te han dado un abrazo, una palabra de ánimo, y has salido que no podías sentir, ¿verdad? Lo habéis experimentado, porque a mí me ha tocado en alguna ocasión hacerlo, ¿eh? A mí en alguna ocasión me ha pasado. Hay muchas ventajas que obtenemos cuando nos reunimos con regularidad. Y esas ventajas son las mismas que se pierde aquel que no cree que es necesario reunirse aquí en la iglesia, aquí en la capilla. Aquel que cree que no es necesario reunirse, que no es necesario congregarse para alabar a Dios, que no es necesario congregarse para ser ministrado por el Señor. Aquel que piensa que no es necesario venir aquí a la congregación para poder disfrutar de la comunión y de la gloria del Señor con los hermanos. De alguna manera, este hermano, esta hermana, está aceptando los argumentos que tiene Satanás, que te dice que no es necesario que vengas aquí a la iglesia. Porque eso te lo dice el enemigo. Eso es lo que te dice el enemigo. Dios te dice, como hemos visto, y hay muchos versos más, muchos más. Se podría hablar horas y horas para no dejar de congregarnos. Pero eso es lo que Satanás quiere, que no te congregues. Y eso es lo que te dice. No es necesario que vayas a la iglesia. No es necesario que te reúnas, puedes hacerlo en tu casa. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes leer en tu casa. Claro que sí. Claro que lo puedes hacer, pero te pierdes muchísimas bendiciones. Y al final, como un palo que se saca del fuego, se apaga y se difumina. La verdad es muy diferente. Vuelvo al ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús. Él dijo: en los negocios de mi Padre he de estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hermano, hermana, el día que no andemos en los negocios de nuestro Padre,
celestial, seremos presa fácil del enemigo. Seremos presa fácil del enemigo. Porque como dice la palabra del Señor, Él, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y en el momento que te separes será presa fácil para el Señor. Así que cuando tienes la ocasión de reunirte con tus hermanos aquí en una capilla, en esta o en otra, da igual, para adorar, y no vienes para participar de la invitación que te hace el Señor, que no te la hago yo, que la invitación la hace el Señor. ¿Sabes qué? De alguna manera le estás rechazando a Él. De alguna manera estás rechazando al Señor. Porque cuando el Señor te invita, tú no aceptas la invitación, de alguna forma le estás rechazando. Así que quiera el Señor que cada uno de nosotros con esta palabra haya salido fortalecido. Y si estás bajo de ánimo, te ayude para que en la próxima reunión busques los esfuerzos que tengas que hacer para estar también en la reunión junto con tus hermanos, adorar al Señor, para que oigan, para que aprendan, para que teman, para que cuiden de cumplir la obra del Señor, para servirle. Hay muchos motivos para venir a este lugar, servirnos como congregación y darle la gloria, la honra y la alabanza al único que lo merece todo, que es el Señor. Amén. Pues nos despedimos entonces, Señor, muchas gracias por tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, para estar equipados, Señor, para lo que tú demandes de cada uno de nosotros. Queremos darte gracias también, Señor, por esta hermosa oportunidad que hemos tenido de poder estar aquí reunidos en tu precioso nombre, escuchando de tu palabra, meditando en tu palabra, poniéndola por obra y dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú mereces. Ayúdanos, Señor, con el poder, con la guía de tu Espíritu Santo, a meditar en ella cada día de nuestra vida y a ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición, deseando, Señor, que llegue la próxima oración, la próxima reunión, para con el pueblo tuyo congregarnos en tu precioso nombre y adorarte y alabarte, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.